recibido de parte de Dios. Y todos como hijos de Dios queremos crecer espiritualmente hablando. Y es por eso que nosotros venimos a su casa, por eso es que buscamos su presencia en su palabra y por medio de la oración, porque queremos crecer. Amén. No queremos quedarnos igual, no queremos quedarnos enanos espirituales. Queremos ir creciendo, conociéndolo más, conociendo su propósito. Y es por eso que hoy vengo a darte esta palabra de parte de Dios, que Él puso en mi espíritu para direccionarnos. Dios a Abraham le dio una promesa. Y Él lo sacó de su tierra y de su parentela. O sea, lo apartó de sus familiares, de su gente, de la tierra donde Él creció. Y lo llevó a una tierra donde Él estaba preparándola para que Él y toda su descendencia, toda su familia vivieran en esa tierra. El Señor le habló y le dijo: es una tierra buena, una tierra donde fluye leche y miel. Y lo sacó de donde Él estaba para llevarlo a un lugar mejor. Y eso Dios nos promete a nosotros también, porque como descendientes de Abraham, espiritualmente hablando, todas esas promesas también nos corresponden a nosotros. Y como hijos de Dios y herederos de su pacto, nos preguntamos cuál es nuestra tierra prometida. El pastor la semana pasada nos preguntaba, nos decía, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su tierra prometida? ¿Ustedes sabrán responder? Y muchos se quedaron con cara de what, ¿verdad? Y no sabían qué responder. Bueno, pues yo te voy a dar una referencia de qué es esa tierra prometida de la que Dios habla en su palabra. En el ámbito espiritual, la tierra prometida es todo aquello que encierra el pacto de Dios con nosotros. Y todas esas promesas, toda esa palabra que Él te ha dado. Pero más que todo eso, pueblo de Dios, su presencia continua en nosotros. Esa es y debe de ser para cada uno de nosotros como hijos de Dios nuestra meta, nuestra tierra prometida. Que su presencia siempre esté en nosotros y con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si te llegan a preguntar otra vez cuál es tu tierra prometida, ¿tú qué vas a responder? Su presencia. Su presencia continuamente, sin perderla nunca en mi vida. Y su presencia conlleva o trae todo lo demás. Como dice su palabra, busca primeramente su reino, su justicia, y todo lo demás se te empieza a agregar, se te empieza a añadir. Pero pueblo de Dios, aunque tenemos promesas, aunque nosotros anhelamos la presencia de Dios, ¿cuántos aquí no anhelan y desean sentir su presencia? Saber que Él está con nosotros, que cada vez que tú lo buscas en oración, tú estás sintiendo su presencia en ti. Amén. Amén. Todos queremos eso, pero hay obstáculos. Hay cosas que se levantan oponiéndose para que tú y yo entremos a disfrutar, a permanecer en esa presencia. Y es de lo que hoy te quiero hablar en esta mañana. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuáles son esos impedimentos? ¿Cuáles son esas cosas que se levantan contra nosotros para no vivir, experimentar y disfrutar esa tierra prometida? Amén. Amén, amén. Así es que, como el pastor ahorita nos decía, vengo como profeta de Dios a declararte esta palabra, a establecerla en tu espíritu, en tu alma y aún en tu cuerpo. Porque Dios nos va a enseñar a conquistar lo que ya Él nos dio. Y lo que no estamos disfrutando. Y vamos a entender por qué no lo estamos disfrutando y por qué no lo estamos
llevando a cabo los planes de Él. Pueblo de Dios, ¿recuerdan la exhortada que nos dio el pastor la semana pasada? Por eso estoy aquí, porque el Señor nos ha estado exhortando a despertar, a avivar ese fuego que ha estado apagado en nosotros y que necesitamos que se despierte y se active en nosotros. Amén. Recuerda que yo no nada más soy la esposa de Él, no nada más es mi esposo, también es mi pastor. Así que a mí me tocan más fuertes las exhortadas que a ustedes. Y es por eso que estoy aquí compartiéndoles esta palabra, porque nos tenemos que avivar, pueblo de Dios. Amén. Nos tenemos que activar. Amén. Tenemos que darle gracia a lo que de gracia hemos estado recibiendo. Amén, amén. No queremos estar como las ovejas gorditas, ¿verdad que no? No. Por eso hay que dar de lo que estamos recibiendo, no solo retenerlo. Y hoy te quiero hablar de las cosas que el Espíritu Santo nos está mostrando, qué es lo que debemos de conquistar tú y yo en este año. El año que empezó es número de hombre y es un trato de Dios con nosotros para limpiarnos, purificarnos, santificarnos y alinearnos con Él. Amén. ¿Cuántos desean todo eso? Amén, amén. Si tú no lo deseas, pues es tiempo de que reacciones, despiertes y que busques al Espíritu Santo para que despierte eso en ti. Vamos rápidamente a la palabra. Voy a entrar en la introducción para llevarte a lo que te quiero enseñar en esta mañana. Vámonos al libro de Éxodo 33, 1 al 3. Fíjate lo que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Pueblo de Dios, el pastor y yo te queremos enseñar a que te profundices en la palabra. Por eso todos los días el pastor te envía palabra para que estés escudriñándola, que te estés ejercitando en la palabra diariamente. Y yo también abrí un grupo de mujeres donde también les estoy todos los días compartiendo palabra. ¿Por qué? Porque queremos que te avives, queremos que te llenes de la palabra de Dios y que te sumerjas en las profundidades de esa palabra. Nosotros tenemos que aprender a profundizar. No, cuando leemos una palabra tenemos que empezar a preguntar: ¿por qué dice esto? ¿Qué significa esto otro? ¿Por qué el Señor menciona estas cosas? Todas esas preguntas en tu mente y en tu corazón te van a guiar a profundizarte en la Escritura. Amén, amén. Para no vivir superficialmente. Dios nos está llamando a las profundidades de su palabra. Tenemos que renunciar, dejar de ser superficiales, de leer por encimita. Por ejemplo, tú lees esta palabra y dices: ay, qué nombres tan curiosos, que el jebuseo, que el amorreo, que sabrá Dios por qué dice eso. Bueno, no, tú tienes que empezar a preguntarte: ¿por qué menciona estos nombres? ¿Por qué menciona la palabra de Dios este pueblo? Y estudiando esto en la palabra de Dios me di cuenta que Dios lo menciona muchísimo. Cada rato les está mencionando el nombre de estos pueblos que ellos tienen que conquistar, que tienen que derrotar para poder llegar al cumplimiento de su promesa, pueblo de Dios.
que ser bien, como dice el pastor, tienes que ser muy preguntón para que el Señor mismo te guíe y te lleve a esas profundidades de su palabra y te dé entendimiento y revelación de ello. Pueblo de Dios, eso es lo que significa que una tierra que fluye leche y miel. La leche representa o simboliza los fundamentos, los principios de la palabra de Dios. Como hijos de Dios, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, estamos aprendiendo a leer la palabra, a comerla, digerirla, y es como la leche con los bebés, nuestro primer alimento, nuestra primera comida espiritual cuando venimos al Señor. Pero no debemos de quedarnos allí, tenemos que buscar más allá, que eso es lo que representa la miel. La miel representa la revelación más profunda, la sabiduría que encierra la palabra de Dios. Por eso Él les promete una tierra que fluye leche y miel. Y tú y yo así debemos de vivir, buscando ese alimento. Leche, fundamentos, principios y revelación profunda, sabiduría en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién quiere leche y miel? Amén. Amén. Así vamos a estar nosotros viviendo, alimentándonos. Estos pueblos que Dios menciona constantemente en su palabra, que les dice a su pueblo, te voy a llevar a esta tierra que es muy buena, hay muchas bendiciones, muchas promesas, hay muchos beneficios en ella, pero tú tienes que conquistarla, tienes que poseerla. Yo ya te la di, es tuya, tiene tu nombre, el título de propiedad ya está escrito ahí, pero tú lo tienes que conquistar. Y le está empezando a nombrar qué es lo que tienen, a qué se va a enfrentar su pueblo, a quiénes se van a enfrentar. Y todos estos nombres que vimos en esta escritura tienen un significado espiritual para nosotros, como iglesia, como hijos de Dios. En aquel tiempo, en el tiempo de la conquista de Josué y los muros de Jericó, a ellos les tocó conquistar esa tierra en el ámbito natural. O sea, se enfrentaron a esa batalla, a esa guerra en el ámbito natural, cuerpo a cuerpo, personas contra personas. Pero nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Jesucristo, nos toca enfrentar esas batallas en el ámbito espiritual. ¿Queda entendido esa parte? Estoy introduciendo el tema para ahorita llegar a la predicación. Y todos esos nombres de los pueblos que Dios les menciona constantemente tienen una connotación espiritual. Representan espíritus inmundos, representan entidades de las tinieblas a las que nos tenemos que enfrentar, a las que tenemos que derrotar y tenemos que expulsar de nuestras vidas. Amén, amén. Porque el Señor, mira lo que dice en la palabra en Deuteronomio 20, 16 al 18. Dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Ahí no les dijo ninguna persona. Pero nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Jesucristo, entendemos lo que dice la Escritura. No tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, con las personas no es nuestra lucha. Nuestra lucha es contra poderes espirituales de las tinieblas. ¿Queda entendido eso? Así es que no empiezas a indagar, a vagar. Ay, no, pues son mi vecino que me hace la vida imposible, mi familiar, mi amigo, mi vecino, etcétera. No, estamos hablando de seres espirituales, sino que los destruirás. ¿Cómo dice? Completamente. Léalo en voz alta. Completamente. Para que usted se convenza qué es lo que tiene que
Lo destruirás ¿cómo? Completamente. Completamente. ¿A quién? Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. ¿Como quién? Como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea, es una orden, no es una opción. No es que si quiero o no quiero, es que Dios lo está mandando, lo está ordenando. Y como pueblo de Dios, tú y yo tenemos que entender que somos un ejército bajo las órdenes de nuestro comandante, Rey y Señor Jesucristo. Amén. Así es que no es opción, es una orden. ¿Ok? Y cada uno de estos pueblos representan en el ámbito espiritual características específicas de espíritus inmundos que influyen en el genoma humano. O sea, en nuestros genes, desde nuestros genes, estos espíritus inmundos están influenciándonos con malas actitudes, con malos hábitos, con malas influencias, malos hábitos, se me fue la palabra, todo lo que tiene que ver con malas decisiones, tradiciones, malas enseñanzas que hemos recibido en nuestro ámbito físico desde niños. Toda mala enseñanza, toda mala influencia, todas malas actitudes, aún las malas tradiciones que hemos recibido desde niños, hemos estado expuestos durante tantos años, todos los años que tengamos. Si el que tiene 20, el que tiene 50, todos esos años, tú y yo hemos estado expuestos a todas esas enseñanzas, a todas esas malas influencias, a todos esos malos hábitos y a todas esas malas tradiciones que nos envuelven y que a través de todo eso los espíritus inmundos de las tinieblas están operando desde allí. Wow. Pueblo de Dios, porque los genes de nuestro cuerpo físico se componen con información o se forman con información, con palabras. Ahorita el pastor nos estaba hablando acerca de eso cuando nos enseñó de la letra Ajin. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo le estás hablando a tu familia, a tus hijos? Porque todas esas palabras penetran en nuestros genes y de ahí se empiezan a formar actitudes, comportamientos, reacciones, malos hábitos. Y todo eso que nos está estorbando para conquistar nuestra tierra prometida, pueblo de Dios. Nuestros genes están expuestos. No solamente heredamos la genética de nuestros padres por lazos sanguíneos, también nuestros genes se van impregnando de las enseñanzas, de las influencias, de todo eso que nos rodea en nuestro ámbito natural. Cómo nos están educando nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestros maestros, nuestros vecinos, amigos, amistades, todas esas personas de influencia, con sus palabras que nos dicen, con sus ejemplos que nos enseñan, todo eso, tu genética se va alimentando de todo eso. Y todo eso el enemigo está tomando oportunidad para desde ahí operar con malos hábitos en nosotros. Pueblo de Dios, porque hay una razón por qué el Señor describe detalladamente en su palabra los nombres
de cada pueblo. Si se fijan, los enumera. Vas a enfrentarte a este, al eteo, al amorreo, al cananeo. ¿Por qué? ¿Por qué los enumera y hasta una lista les dio a esto y a este y a este te vas a enfrentar? Vamos a ver qué significa o qué es lo que opera detrás de todos estos espíritus. Pero antes de eso vamos a otra palabra, Deuteronomio 7, 1 al 2. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y ahí vuelve a describir estos pueblos: al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y fíjate lo que dice aquí: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Wow. O sea, gigantes, cosas más grandes y más poderosas que tú. El Señor, en otras palabras, les estaba diciendo: te vas a enfrentar a gigantes. Son naciones grandes, poderosas, difíciles de conquistar. Pero ¿qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo y no te voy a dejar solo hasta que conquistes lo que tienes que conquistar. Ahorita cantábamos que los gigantes no son más grandes que Dios. Tal vez son más grandes y fuertes que nosotros, pero no más grandes ni más fuertes que nuestro Dios, que está con nosotros y que va con nosotros para ayudarnos a conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, así es. Y acuérdense que el Señor prometió estar siempre con nosotros. Y dice: y cuando el Señor... ¿a la otra? Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia. Y ahorita vamos a desenmascarar qué son esos espíritus inmundos detrás de todos estos nombres, cómo están operando en el genoma humano, en los genes de las personas. Fíjate, voy a ir rápido para poder entrar a la administración. Los eteos, fíjate lo que significan los eteos. Los eteos significa temblor o terror y representa el miedo. Es un espíritu que opera con el temor, la angustia, la depresión y la desesperación, buscando dominar y desanimar a las personas. Wow. Es el primer espíritu que tenemos que enfrentar y derrotar en el nombre de Jesús. El miedo. El miedo te paraliza, el miedo te estanca, no te deja hacer absolutamente nada. Y este espíritu opera a través del miedo para paralizarte, para detenerte, para cohibirte de vencer, enfrentar y vencer lo que tienes que vencer. Opera en la angustia, en la depresión y en la desesperación. Buscan dominar y desanimar. Así es que si tú te has estado enfrentando a desánimos, si tú te has estado enfrentando a desesperación, que no hayas que hacer, es un espíritu de miedo que tienes que vencer, enfrentártele y darle pelea, expulsarlo de ti para que no te siga deteniendo, para que no te siga estorbando. Pueblo de Dios, a estos espíritus se les tiene que enfrentar, se les tiene que vencer y expulsar, echar fuera en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús, ¿qué vino a hacer aquí? A establecer su reino y su gobierno.
Y su reino representa todo el dominio que Él vino a ejercer sobre los espíritus inmundos. Y dice la palabra de Dios que los expulsaba, los echaba fuera. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, enfrentarlos y echarlos fuera de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Porque si tú estás operando, si el espíritu del miedo está operando en ti, es porque tú no lo has querido enfrentar y no le has querido dar pelea y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque Él te ha dado el poder, la autoridad, el dominio para poderlo hacer en su nombre. Amén. Así es que es el primer espíritu que tenemos que enfrentar y vencer. Amén, amén. Yo me acuerdo que cuando el Señor me estaba enseñando a interceder, a ser una intercesora en su reino, yo antes era muy miedosa, pero miedosa, de esas miedosas que no podían estar en la oscuridad porque me paniqueaba. Incluso si tenía que atravesar a un cuarto oscuro, me iba corriendo rápido porque le tenía mucho miedo a la oscuridad, por traumas de mi niñez que yo tuve que vencer en el nombre de Jesús. Y una de las cosas que el Señor me ayudó y me enseñó, me dijo: hija, si tú quieres vencer, tú quieres gobernar juntamente conmigo en las alturas, lo primero que tú tienes que vencer es el miedo. Y el Señor, en su gracia y en su misericordia, Él me ayudó a vencer todos esos miedos que me paralizaban, que no me dejaban llegar a conquistar lo que Dios quería enseñarme. Amén. Así es que, ¿qué vamos a vencer primero? El miedo. Lo tenemos que enfrentar y lo tenemos que echar fuera. Así que empieza a analizarte, empieza a dejar que el Espíritu Santo te escudriñe. ¿Cuáles son esos miedos que están operando en ti? ¿Qué es lo que te está paralizando? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? No puedes estar operando bajo ningún pensamiento de miedo. Esos pensamientos es el maligno con sus secuaces los que te están lanzando esos pensamientos de miedo. El miedo es un pensamiento que si tú lo entretienes y tú lo aceptas, empieza a operar en ti y te paraliza, te prohíbe, te cohíbe de avanzar. Me voy a ir rápido porque son varios los que tenemos que ver. Si necesitas hacer apuntes, puedes ver esta publicación, va a quedarse grabado para que de ahí saques los apuntes que necesitas, porque me tengo que ir rápido. Jerjeseos representan un espíritu de dependencia a lo terrenal, a la idolatría y dependencia del barro. Eso quiere decir una dependencia de nuestros propios recursos y habilidades, confiar en nosotros mismos, en nuestras habilidades y nuestros propios recursos en lugar de Dios. Confiar en el barro es confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, en lo que nosotros podemos hacer. Pueblo de Dios, ¿y cuántos se han dado cuenta que por más que te esfuerces, por más que te empeñas, no puedes lograr mucho? Y no podemos lograr mucho, ¿por qué? Porque lo queremos hacer sin la ayuda de nuestro Dios. Recuerda lo que les dijo: estos espíritus o estas naciones o este pueblo son más grandes y más fuertes que tú, pero no son más grandes ni más fuertes que yo. Si yo voy contigo, tú vas a vencer. Si tú dependes de mí, tú lo vas a lograr. Dependemos de Él para poderlos vencer. No podemos solos, y eso es lo que tenemos que pensar y tenemos que entender. No podemos solos. Dice la palabra de Dios: no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Espíritu que nos ayuda a vencer. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos daba una oración
por medio de nuestra hermana Iris en los días de oración, que pidiéndole perdón porque nosotros nos hemos estado sintiendo autosuficientes y también nos estábamos volviendo independientes, cuando tú y yo debemos de depender siempre de Dios. Siempre, en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier situación, debemos de depender siempre de Él. No podemos abrazar un espíritu de independencia. Por eso también nos congregamos, pueblo de Dios, porque Dios constituyó un cuerpo para poder ayudarnos unos a otros, para que nadie crezca siendo independiente, solo. Porque solos no podemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este espíritu te hace creer que sí puedes tú solo, que con tus habilidades, con tus propios recursos, tú puedes hacer las cosas para que nunca busques la ayuda de Dios. Te provoca para alejarte de Dios y eso es lo que te genera falta de firmeza espiritual. Lo que no te deja tener firmeza espiritual para que puedas crecer, para que Dios crezca y se establezca en ti. Amorreos. Ese espíritu es un espíritu de burla, calumnia, crítica, chisme, desánimo, desmotivación, desesperación, y opera en la apostasía, la falta de arrepentimiento. También simbolizan o representan las supersticiones paganas y la brujería. Si te fijas, todo esto son actitudes, comportamientos, reacciones, hábitos, enseñanzas, influencias que tú y yo cargamos desde la niñez. El chismoso no se hizo chismoso de la noche a la mañana. Tuvo que estar expuesto en su ámbito natural a gente chismosa. El chismoso siempre atrae a otros chismosos. La mentira siempre atrae a otro mentiroso. O sea, en el ámbito espiritual los polos iguales se atraen. No es como el ámbito natural, que polo opuesto se atraen. No, en el ámbito espiritual los polos iguales se atraen. Mentirosos con mentirosos atraen mentirosos. Chismosos traen a chismosos. Todo eso opera el espíritu inmundo de los amorreos, la calumnia, la burla, los burladores, los que se burlan de lo santo, los que se burlan de la palabra de Dios. Y eso hay mucho, incluyendo el pueblo de Dios. Crítica, la apostasía, que dejes de creer en Dios, de alejarte de su enseñanza, de su palabra. También influyen las supersticiones. Mucho pueblo de Dios bien supersticioso. Y opera también un espíritu de brujería y un espíritu de adivinación. Vámonos rápido. Los cananeos. Los cananeos vienen de una palabra que significa materialista o mercader. En la Biblia se habla de comerciantes y mercaderes que se rebelaron contra Dios. Uno de ellos fue Luzbel. Luzbel se rebeló contra Dios por la inmoralidad de su comercio. Judas se rebeló contra nuestro Señor Jesús, vendiéndolo por 30 monedas de plata. Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo, quedándose con el dinero prometido. La Biblia nos habla que este pueblo es un pueblo fuerte y difícil de derrotar. ¿Qué es esto?
un espíritu de materialismo, amor por lo material, amor por lo terrenal, por los beneficios, por el dinero. Mucha gente afanada en los afanes y en las riquezas de este mundo. Eso es lo que representan las espinas en la parábola del sembrador. Todos aquellos que confían más en las riquezas, que se enfocan más en obtener materiales físicos, bienes físicos, bienes terrenales, que las cosas de Dios. Por eso dice en la Biblia que esto es un pueblo o es algo muy fuerte y muy difícil de vencer. Es donde opera el espíritu de Mamón. Ese espíritu es el que el Señor lo compara, le dice que es un señor. ¿Por qué? Porque muchos están rendidos bajo este señorío. Muchos, incluso gente del pueblo de Dios, se han alejado de Dios, han caído en la apostasía de dejar de creer en Dios, porque tienen que pagar diezmos, tienen que dar ofrendas y se tienen que despojar de esto y del otro, y dicen no, Dios pide mucho, así es que no, yo no puedo dar eso, y pierden su salvación por el dinero, por amor a los bienes materiales. ¿Y cuántos saben que Dios en un soplido se lleva todo eso? Amén, así es. Lo desaparece en un 2x3. ¿Por qué? Porque es un Dios con D minúscula, es un ídolo, y los ídolos se caen y quedan hechos pedazos. Y la gente viene a quedar en ruina. Así es que este espíritu le tenemos que dar pelea y lo tenemos que echar fuera de nuestros genes, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestras decisiones, pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Por eso el Señor una y otra vez le dice a Josué: Josué, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. ¿Por qué? Porque se requieren de esfuerzo, se requieren de pantalones. Como decía el pastor, el Evangelio de Jesucristo, servir al Señor no es de cualquiera. Se requieren de pantalones. Se requiere de valentía, de esfuerzo para poder conquistar lo que Él ya nos entregó en esa cruz. Esfuerzo y valentía, libres del temor, por eso del miedo. Dice: no temas ni desmayes. Amén. Tenemos que darle pelea, pueblo de Dios. Amén. Por eso Dios está despertando un espíritu de conquista en nosotros, porque tenemos que darle pelea a todo eso en nosotros. Amén, amén. Y eso no es nada más con una oración: yo renuncio a esto, yo declaro que salen fuera. No es así. Ese es el comienzo, pero tú y yo tenemos que estar dándole pelea constantemente, diariamente, todos los días. Cuando tú eres provocado y esas actitudes, esas reacciones vienen a fluir, es para que tú te des cuenta que hay un espíritu inmundo operando en tus decisiones, en tu comportamiento, en tus acciones, y tú te le enfrentes y le des pelea y lo eches fuera, lo expulses de ti, de tu mente, de tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén, Por completo. amén, aleluya. Eso quiere decir que tú tienes que asegurarte de que quedó erradicado de ti, que ya no tienes más eso en ti. Amén. Vamos a seguir. Fariseos. Este es un espíritu que lleva a las personas a rechazar los límites, la corrección y la protección. Aceptar todo. Aceptan todo sin discernimiento y a formar alianzas impías.
promueven una falsa idea de libertad y llevan al descuido y a la vulnerabilidad. Pueblo de Dios, nosotros tenemos que entender que tenemos límites. Nadie en este mundo puede hacer lo que se le dé la gana sin que haya consecuencias negativas de ello. Tenemos que entender que tú y yo, como hijos de Dios, Dios nos va a marcar límites. Nos va a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y tú y yo tenemos que ser obedientes a esos límites. Porque hay gente que vive en este mundo, anda por el mundo queriendo hacer lo que se le da la gana. Quiere servir a Dios a su manera. Y eso no se puede hacer sin consecuencias. Y eso lo tenemos que entender para poder conquistar lo que Dios ya nos dio, su presencia en nuestras vidas. Amén. Amén. Los que rechazan la corrección, aquí el Espíritu Santo nos está hablando a más de 10. Digo nos está hablando porque esta palabra también es para mí. La palabra de Dios viene a limpiarnos. La palabra de Dios viene a cortar como espada de dos filos todo lo que necesita ser cortado en nosotros. Dice su palabra que penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y llega hasta los tuétanos. Así es que esta palabra nos está llegando, nos está penetrando en los tuétanos, porque nos quiere limpiar nuestra genética, nos quiere limpiar nuestros genes, nuestro ADN de todas estas malas influencias, de todas estas malas conductas, malos hábitos, pueblo de Dios, porque tenemos muy malos hábitos y lo tenemos que reconocer para poderlos enfrentar y darles pelea. Dios nos está llamando a la guerra espiritual. Y la guerra espiritual se pelea en el ámbito espiritual. Primero empieza en nosotros. La primera tierra que tenemos que conquistar somos nosotros. Porque nosotros somos tierra para poder conquistar allá afuera, poder alcanzar a nuestros seres amados. Primero tenemos que conquistar nuestra propia tierra. Amén. Y por eso el Señor nos está llamando la atención con esta palabra. No formes alianzas impías. ¿Qué es eso? Cuando el enemigo usa una situación para mandarte pensamientos en tu mente, no te pongas de acuerdo con esos pensamientos. No hagas alianzas con él. No te pongas de acuerdo con esas mentiras que pone en tu mente, que te dice lo que tienes enfrente y no lo que Dios ya te prometió. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo con su palabra y no con las mentiras que el maligno nos quiere venir a poner. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No hacemos alianzas con las tinieblas, con la mentira que el diablo nos quiere venir a traer. Tenemos que discernir para poder darle pelea a todas esas mentiras. Amén. Vámonos rápido, Hebreos. Representan el engaño, la mentira, la astucia y los pactos falsos para obtener beneficios. Las influencias negativas que obstaculizan la obediencia a Dios. El conformismo en la vida espiritual y el confort. El conformismo. Este espíritu inmundo opera con el conformismo. Por eso el Señor nos está exhortando fuertemente. El Señor nos está hablando fuerte. En la semana pasada yo no sé quién aquí fue sacudido por el Espíritu Santo, pero yo fui una de ellas. Y gloria a Dios por eso, porque no podemos estar en el confort, no podemos estar conformándonos con poco.
Dios nos dio mucho para poderlo disfrutar. Y tú y yo no podemos quedarnos conformes con lo que tenemos. Tenemos que ir más. Amén, amén. Tenemos que movernos. Tenemos que fluir en lo que Dios ya puso en nosotros. Amén. Tenemos que darle pelea a la mentira. Jebuseos significa pisar o aplastar. Y representan el orgullo, la soberbia y la altivez como fortalezas. La resistencia a Dios. La burla a todo lo que Dios representa. La idolatría y la rebeldía. Y nada más con este espíritu, pueblo de Dios, me llevaría todo una escuela profética o un seminario completo con este último espíritu, los jebuseos. De hecho, pueblo de Dios, cuando Josué y el pueblo de Israel entraron a conquistar la tierra prometida, conquistaron todos estos pueblos los enfrentaron, les dieron pelea y los echaron fuera, los expulsaron, menos los jebuseos. Los jebuseos se quedaron firmes, se quedaron parados, levantados y no los pudieron conquistar. Pasó el tiempo, vinieron el tiempo de los jueces, vino el tiempo del rey Saúl y nadie pudo conquistar, nadie pudo derribar a este pueblo de los jebuseos. Este pueblo, nada más les voy a dar una pequeña introducción porque está muy tremendo y profundo. Este pueblo, su ciudad se llamaba Jebús. Y esta ciudad la vino a conquistar David. Aleluya. Terminó conquistándola David. Y aquí está el Señor. Ay, Padre. David, el siervo, el escogido, el ungido de Dios, fue el que la conquistó. Esta ciudad se llamaba Jebús y David la conquistó y la transformó en Jerusalén. Wow. Y Dios es lo que quiere hacer con nosotros. Transformar todo ese trabajo, todas esas fortalezas, todo eso que el enemigo ha estado trabajando en nosotros, todas esas malas influencias, todas esas malas actitudes, todas esas malas enseñanzas y transformarlas para su honra y su gloria, para alabanza y honra a su nombre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Eso es lo que hace el espíritu de David. El espíritu de David representa la alabanza y la adoración genuina, transparente a Dios. Amén. Dios le dio la estrategia, la sabiduría a David para poder conquistar este espíritu de soberbia, de orgullo, de altivez, de arrogancia, de burla. Amén, amén. Y le dio la estrategia para conquistarlo y transformarlo en el centro de la presencia de Dios. Porque eso es lo que representa Jerusalén, el centro de la presencia de Dios, desde donde parte la presencia de Dios a las naciones, desde donde Dios le habla a las naciones y les promete que su presencia va a estar con ellos, a todos los que se rindan a Él. Amén. Desde Jerusalén. Por eso la Biblia habla de la nueva Jerusalén, porque Dios promete de convertir lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo convierte para su reino y su gloria, para su alabanza. David convirtió a Jebús en un centro de adoración, en un centro, un altar de adoración a nuestro Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer con todo lo que el enemigo ha estado permitiendo
persiguiendo, con todo lo que el maligno ha estado tomando. Pueblo de Dios, a él no le pertenece nada. Es un ladrón y es mentiroso. La palabra de Dios nos dice que el mundo y su plenitud, la tierra y todos los que habitan le pertenecen a Dios. Nada es del diablo. Él se ha venido estando robando, ha venido estado poseyendo cosas que no le pertenecen. Pero tú y yo, como hijos de Dios, Dios pone un espíritu de conquista en nosotros para recuperar todo eso que el enemigo nos ha robado y levantarlo como un altar a su nombre. Tú y yo nos convertimos en un altar para Él, en espíritu, alma y cuerpo. Nos convertimos en altar del Dios cuando tú y yo decidimos tomar ese espíritu de valentía y nos enfrentamos a esas malas actitudes, a esas malas decisiones, a esos malos hábitos, y dejar que el Espíritu Santo nos transforme en un altar de adoración a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pueblo de Dios, porque hay dos tipos de personas, hay dos tipos de pueblo, y quiero que hoy tú te identifiques con uno de ellos. Cuando Moisés mandó a los 12 espías a ver la tierra prometida, a espiar, a ver cómo estaba el territorio, estos 12 espías se dividieron en dos tipos de personas, en dos tipos de pueblos. Los 10 de ellos empezaron a ver a los gigantes muy grandes y demasiado fuertes. Ellos empezaron a ver como langostas y dijeron: no vamos a poder. Son más grandes y más fuertes que nosotros, no la vamos a hacer. Es difícil, no nos enfrentaremos a él, qué miedo. A eso no podemos. Pero 2 de ellos marcaron la diferencia. 2 de ellos, Josué y Caleb. Ellos dijeron en su corazón y les dijeron al pueblo: vamos a enfrentarnos a esos gigantes. No les tengamos miedo, porque Dios ya nos los entregó. Ahora nosotros los vamos a conquistar. 10 de ellos los vieron como gigantes difíciles de vencer, pero 2 de ellos los vieron como sándwich. Les dieron la cara de sándwich. ¿Por qué digo de sándwich? Porque dijeron: son pan comido. Nos los comeremos como pan. Nos los vamos a comer como un sándwich, porque el Dios de ellos ya los abandonó y están a nuestra disposición. Vamos a vencerlos. Así es que, ¿qué clase de pueblo eres tú? Los miedosos que dicen: no, esto es muy difícil. No, es que toda la vida yo he estado batallando con esto y no he podido. Tienes que renunciar a esos pensamientos de que no se puede, de que yo soy así. Nada de que yo soy así. Nada de que toda la vida he sido esto, toda la vida he sido lo otro. Porque hoy el Señor te va a ayudar a conquistar y a vencer todo eso que no habías podido vencer y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Es pan comido, pueblo de Dios. Es pan comido, no lo comeremos como pan. ¿Quién dice amén? Es cosa fácil, no por nuestras fuerzas, no porque nosotros tenemos habilidades o tenemos talentos o tenemos herramientas, sino porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú y yo tenemos que darle pelea. Pueblo de Dios, no nos podemos quedar siendo pusilánimes, miedosos. Dios nos está llamando a la guerra, a la batalla. A la batalla contra todo esto que nos ha estado estorbando para ver el cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Dios está despertando un espíritu de guerra, un espíritu de conquista, como el de Josué y el de Caleb, que dicen: son pan comido. Esto es fácil, Señor, si tú me ayudas. Si tú estás conmigo, yo lo voy a poder hacer.
Pueblo de Dios, tenemos que despertar y darle pelea, no solamente un día, sino hasta que quedemos libres, hasta que todo esto salga de nosotros, lo podamos echar fuera y no sigamos batallando con él. Porque lo que tú no conquistes ahorita, tú se lo heredas a tus hijos. Tus hijos van a tener que enfrentar lo que tú no has querido derribar en el nombre de Jesús. Así es que póngase de pie, vamos a entrar en la presencia de Dios. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos.